Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La pretendida reforma a la recién aprobada ley electoral que incorporaría a representantes de 11 partidos pequeños en mesas electorales receptoras a los 3 reconocidos, propuesta por el diputado Renan Inestrosa, plantea un problema de logística como déjà vu al freno de verdaderas reformas políticas cuyo vacío no podrá pasar desapercibido a la hora de medir consecuencias del resultado electoral en Honduras. Déjà vu, galicismo que significa ya visto, es la reacción psicológica donde el cerebro transmite la sensación de que ya ha estado en el lugar o ya antes dije esto, como confirma que por falta de quórum la Cámara Legislativa no debatió la proposición del nacionalista Inestrosa y mucho menos la segunda vuelta electoral vía interpretación constitucional que la semana pasada fue presentada por Juan Carlos Elvir, diputado del Partido Liberal. Según el diputado nacionalista, el artículo 46 de la ley electoral es inconstitucional porque da privilegio a algunos partidos políticos y discrimina a otros. Atenta contra las declaraciones establecidas en la Constitución de la República en su artículo 60, porque se está privilegiando a algunos partidos y discriminando a otros, indicó. La exclusión de los partidos emergentes en las mesas receptoras se decidió en consenso en la Comisión Legislativa formada por los liberales, libres y nacionalistas a lo largo de un año del diseño del dictamen del nuevo marco electoral aprobado por el Congreso Nacional hace unos días a empujones de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Tuvieron la oportunidad de plantear la segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas, el voto electrónico, pero no lo hicieron y ahora sacan en la segunda vuelta que se debe revisar las mesas electorales y eso es porque están viendo pasos de animal grande. Esboza la parlamentaria del PINU, Dori Gutiérrez. El propio presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, ha reiterado que el Congreso Nacional está listo para discutir y aprobar la reelección presidencial y la segunda vuelta electoral para el siguiente proceso en las urnas. Quizás la fijación que congela la imagen de unas elecciones que podrían dejar un resultado histórico se inserta en el reclamo de la Alianza Unión Nacional Opositora de Honduras, UNO, que forma el PINU y el Partido Salvador de Honduras, que a 10 días de solicitar su registro al Consejo Nacional Electoral, aún no recibe confirmación oficial al respecto. Pese a esto, el Consejo Nacional Electoral ha recibido 33 candidaturas independientes, 29 para corporaciones municipales, 2 en nivel presidencial y 1 para una curul legislativa al cierre del domingo anterior a las 12 de la noche, en que concluye el plazo de inscripción para participar en los comicios generales de noviembre. En el nivel electivo presidencial se inscribieron las candidaturas del periodista Milton Benítez y el excapitán Santos Rodríguez Orellana. Acertadamente, la semana pasada, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, anticipó el respaldo del órgano de dirección partidaria a las alianzas a nivel de alcaldías con el Partido Libre. Las alianzas municipales surgen espontáneamente en varios municipios que han sido gobernados por mucho tiempo por alcaldes del Partido Nacional. Por eso estamos de acuerdo con las alianzas con Libre a nivel local. Vamos a estar respaldando estas alianzas, apuntó el presidenciable liberal. Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a abordar el tema de las elecciones generales que están ya a la vuelta de la esquina. Insisto, hoy es 8 de junio, un llamado a don Roberto Brevé, al señor Catán, a la gente que está en el Registro Nacional de las Personas. No hay una masiva entrega de identidades. Nos la prometieron para las elecciones internas, fue una mentira. Las prometieron 2 semanas después de las elecciones internas, también fue mentira.
está siendo paulatinamente entregada, pero creo que también hay una desinformación hacia el pueblo total sobre la entrega de las identidades. No veo que se esté orientando a la gente si las van a entregar o no las van a entregar. Sobre esto y más vamos a hablar. Saludo a don Juan Barahona, actual diputado por el departamento de Francisco Morazán de Libertad y Refundación y candidato a la diputación. Es el segundo, don Juan Barahona, mostrando su liderazgo en las internas de Libertad y Refundación. Don Juan, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Raúl. Buenos días a toda la teleaudiencia de la entrevista y tener esta oportunidad de compartir opiniones en este canal. Muchas gracias. Gracias a usted. También está don Rafael Virgilio Padilla. Padilla es miembro del Partido Salvador de Honduras, abogado de profesión, que va a hablar con nosotros sobre esto. Por cierto, miraba hoy un editorial del expresidente Flores hablando del tema de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, el maestro Pedro Castillo, que hasta ayer estaba ya 100.000 votos arriba de Fujimori de la segunda vuelta, y dijo en el cierre del editorial, decía el expresidente Flores, que aquí los políticos no quieren hacer caso y que vamos a ir a elecciones, pero no se sabe cómo va a ser el desenlace si no se hace correctamente. Voy con Rafael Virgilio Padilla. Padilla, buenos días, abogado. Buenos días, Raúl. Un placer saludarte. Gracias por la invitación. Y aquí vamos a aportar nuestras mejores ideas y opiniones. Un saludo a don Juan Barahona y a los demás invitados para debatir respetuosamente. Gracias. También está el diputado por el departamento de Copán, pero liberal, y candidato designado por este instituto político, el ingeniero Juan Carlos Elvir. Juan Carlos, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y obviamente también el privilegio realmente de debatir con don Juan y Rafael estos temas de interés electoral que van a tener mucho más relevancia en la medida que se va acercando el proceso electoral. Sí, el tema de la segunda vuelta, don Juan, de las reformas electorales y esto de la identidad, ¿qué piensa, don Juan? Porque usted fue a una elección interna, lo felicito, sacó una muy buena votación, es uno de los máximos líderes de Libertad y Refundación aquí en Francisco Morazán. Don Juan, ¿cómo ve usted el panorama cuando ya estamos a 8 de junio del 2021, cerquita de las elecciones? Sí, gracias. A pocas horas de convocar el Consejo Nacional de Elecciones a elecciones generales, en el Congreso aprobamos la nueva ley electoral. Nosotros siempre aspiramos que esa nueva ley electoral llevara en el contenido la segunda vuelta, voto electrónico, pero eso no fue posible. Y no fue posible porque no puede aprobarse ninguna ley en el Congreso si no es con el voto de los nacionalistas. Y los nacionalistas se opusieron a la segunda vuelta, se opusieron al voto electrónico y únicamente estuvieron de acuerdo en lo que se aprobó, que las mesas, la deuda política, todas esas cosas que ya se conocen, pero no hubo una voluntad del Partido Nacional, y esto hay que decirlo claramente. El Partido Nacional se opuso, siempre tenían su respuesta para decir que ellos no iban a aprobar la segunda vuelta, ¿no? Y con esto de la nueva tarjeta de identidad, que es un nombre, ahora se llama Documento Nacional de Identidad, DNI, un nombre que sí, nefasto. Correcto. A mí me cae pesado. A mí también, un nombre nefasto. No sé quién fue inteligente, sí, desconocedor de la historia de este país, correcto, que la DNI era donde torturaban y hasta desaparecían gente en los años 80. Correcto. Y no sé quién fue ese inteligente ahí en el Registro Nacional de las Personas, que es tan desconocedor de la historia triste de Honduras, de las torturas y las desapariciones. Correcto. Por lo menos a mí en lo personal, ese también. Nombre yo no me cae mal mencionarlo, pero así se llama la nueva tarjeta de identidad. Entonces, ¿qué pasa? Mire, hubo tantas cosas en esa nueva tarjeta de identidad. Primero con la edición
y ahora con la entrega, que es un despelote el que se hace en los centros de entrega, si uno la solicitó en X o Y centro, ahí deben de devolvérsela, pero hay muchas personas que la andan de un centro a otro, de un centro a otro, y no se las han dado, y la gente al final se cansa y hay que se quede. Entonces, eso no es positivo, y además, en ese censo que se hizo, que también es de sobra conocido, se le cambió en una forma misteriosa el domicilio a los solicitantes, sin preguntarle cuál era su domicilio, sin autorización del solicitante, se le cambió el domicilio. Y ahorita que fuimos a elecciones primarias, muchos ciudadanos no votaron, porque cuando llegan a la urna, les dicen que están en otros lados. Entonces, ahí hay un problema. Yo le pregunté esta semana pasada a Oscar Rivera, de Libre, que es el comisionado, en el registro, a qué fecha iba a estar corregido el domicilio en las identidades. Dijo que al 15 de agosto. Ojalá que sea cierto, porque si vamos con ese censo a las generales, vamos a tener muchos problemas con muchos ciudadanos, ¿verdad?, de los partidos que lleguen a votar cuando no se encuentren en ese censo, en esa zona donde él habitualmente ha votado, y lo tiren a otro lado. Entonces, esos son errores que deberán de corregirse, sanearse, a estar listos para el día de las elecciones generales en este país. Sí, la verdad que ellos... yo le guardo mucho respeto a ellos como personas, pero nos vendieron unas expectativas falsas que no cumplieron, que han quedado mal. Mencionó agosto. Agosto mencionó, ¿no? 15 de agosto. Septiembre, octubre, noviembre. Ya sobre las elecciones. Correcto. Bueno, ya estamos convocados para las generales, pues. Eso debe haber estado corregido antes de las primarias. Que habían ofrecido de todo. Sí. Juan Carlos Elvir, ¿qué piensa de esto? ¿Los liberales cómo están con esto del censo? El problema de la identificación, de la nueva identidad. Otra cosa, nos pueden salir de que vamos a ir a votar con las dos identidades. Ajá. Porque usted ya tiene la nueva. Ya la tengo. Entonces anda dos identidades. Yo ando dos, bueno, correcto. Entonces, todo el mundo, ¿vos tenés dos identidades también? Bueno, yo le he hablado a máximas autoridades de ahí y no me han podido decir dónde vaya a traer la identidad. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Y el pueblo? ¿Y la gente que no? ¿Cuándo le va a contestar uno de esos jefes del registro a una persona común y corriente? Nunca. Y todavía la gente no sabe dónde ir a traer la identidad. Juan Carlos. Bueno, creo que estamos claros. El tema de la identidad sigue siendo una nebulosa en el escenario. No esperábamos llegar a estas alturas porque mucho se justificó con respecto al tema de la pandemia, lo razonado por los representantes del Consejo del Registro Nacional de las Personas, pero definitivamente a estas alturas creo que alinear las estrellas con respecto al tema de la estructura presupuestaria y lo que se ha venido haciendo es el pretexto, pero no debería de verlo. Y el mismo reclamo que ustedes están haciendo, hemos hecho nosotros como diputados, como bancada, porque realmente eso genera niveles de incertidumbre y eso no es apropiado. Sabemos que de por sí ya el escenario es complejo, de por sí el tema del abstencionismo sigue ganando en el escenario actual, pero estos niveles de incertidumbre generan mucho más. Y obviamente que el estar improvisando marcos legales que habiliten criterios que no son los adecuados. Creo que las reglas del juego deberían de estar claras desde el principio. Es un mal endémico que ha venido pasando en nuestro medio. La falta de planificación genera desconfianza y la desconfianza genera incertidumbre y eso obviamente puede generar escenarios que no son los adecuados. Y de ahí viene la denuncia del fraude, de ahí vienen cualquiera, se agarra de cualquier árbol, de cualquier rama para denunciar el fraude y que no hay voluntad y que hay manipulación y los demás criterios que terminan haciendo una bruma de desconfianza de la ciudadanía y obviamente muchos de esos ciudadanos, al ver un criterio de desconfianza, tienen tendencia, ¿para qué voy a ir a votar si lo que va a haber es un fraude? Por consiguiente, no quiero que utilicen mi voto y eso es un problema grave que ha venido suscitándose ante la falta de cultura cívica
y escenario de incertidumbre. Rafael Virgilio y el Partido Salvador de Honduras, ¿qué piensa ante esto de la falta de entrega de identidades a pocos meses? Y aquí le pregunto, ¿a quién le da ventaja esto de las identidades también? Rafael. Raúl, buenos días. Mira, me quiero referir a dos temas. Tú mismo, bueno, Salvador ha dicho recurrentemente de que la identidad no va a estar lista para el mes de noviembre por todas las irregularidades que han pasado en la construcción del proceso. Quiero dar mi opinión como ciudadano, como hondureño, como un hombre preocupado del futuro de la patria. Nosotros tenemos un reclamo en la construcción de la institucionalidad tanto del Registro Nacional de las Personas como del Consejo Nacional Electoral. Porque las reformas, Raúl, no necesariamente tienen que implicar progreso. Para nosotros, la reforma tanto del Registro Nacional de las Personas como del Consejo Nacional Electoral son pasos atrás. Porque a pesar de que los concejales y los miembros del Registro Nacional de las Personas, a mí en lo personal me merecen todo el respeto. Yo soy un buen amigo y admirador de Rolando Catán, de Roberto Brevé, de Oscar Rivera, que fue compañero en las luchas de la Alianza en el periodo pasado, y tengo una grandísima admiración especialmente por Ana Paola Hall, que además de bella es una mujer inteligentísima. Gran admiración por Rixi Moncada y por Kelvin Aguirre, pero ellos son las personas, todos ellos, encargados de garantizar la neutralidad en el proceso. Pero si la política es la continuación de la guerra, si la política es la lucha por el poder a cualquier costo, ¿cómo nosotros, que nos sentimos una fuerza competitiva, podemos esperar neutralidad de los concejales? ¿Será que Libre nos va a cuidar nuestros votos? ¿Será que Libre se va a preocupar porque nosotros tengamos ventajas y herramientas competitivas para poder ganar la elección? Porque todos sabemos que los concejales representan intereses de los partidos políticos. Lo sabemos todos los que estamos en esta disciplina, lo sabemos. Y eso obstaculiza la aplicación de la sagrada ley de la neutralidad, la ley de la imparcialidad, siendo un juez o siendo autoridad. De tal manera que a nosotros, incluso la reforma constitucional, el texto y la redacción, la leyenda de la Constitución, establecía como un principio, tanto del Consejo como del Registro, la imparcialidad. Pero la palabra se borró. Y a nosotros eso nos trae grandes preocupaciones, no como actor político, sino como ciudadano, como abogado, como persona preocupada por la patria. Y en ese sentido nosotros creemos que ha habido un retroceso, creemos que la segunda vuelta es un imperativo porque aparentemente, Raúl, las cuatro fuerzas políticas competitivas, unos con unas ventajas y otros con otras naturales, como dice el presidente Flores, va a arrojar un resultado estrecho a favor de cualquiera. Y se puede venir con muchísima preocupación del presidente, se puede venir un lío, se puede venir una controversia que no vamos a saber cómo superarla. Y coincido en eso plenamente con él, sumado a lo que yo te digo. Por otra parte, quiero abordar el tema de lo que dijiste del Perú. Para nosotros en lo personal, el tema de las izquierdas y las derechas es un tema del pasado. Nosotros creemos que ya no hay imperialismo soviético, nosotros creemos de que no estamos en los tiempos de la Guerra Fría, pero sí hay una izquierda que muchas veces se convierte
con una forma de pensar moderna. ¿Qué es el hombre moderno? ¿Qué es ser políticamente moderno? Que es a lo que aspira el movimiento narralista. Un hombre moderno es, por lo regular, una persona austera, que no tiene afán por el dinero obsesionadamente y no quiere vivir en un palacio, que es educado, que es respetuoso, que escucha a los demás, que no grita. Y esa es la construcción que nosotros queremos hacer, que es responsable del mundo que lo rodea, de las mujeres desprotegidas, de los viejos, de los niños, de las ideas, de las cosas, de la patria. Es la construcción de alguien moderno acercado a la naturaleza. Y en ese sentido, el narralismo se siente un partido moderno. Y sobre todo el hombre moderno es un hombre y una mujer anticorrupción sobre todo. Y en ese sentido, nosotros aspiramos a poder marcar, a poder improntar a la sociedad hondureña en el sentido de acercarse a el progreso, de acercarse a la superación y a la sofisticación de una manera de construcción del individuo que le permita autorrealizarse y alejarse de la pobreza en el sentido de que cada hondureño pueda desarrollar sus autocapacidades, que pueda desarrollar sus cualidades a través de las herramientas básicas que le pueda dar el Estado, Raúl. Sí, gracias. Don Juan, aparte de la identidad, ¿qué otras dudas tiene usted de cómo va el proceso de elecciones generales? Bueno, tenemos que decir que tenemos mucha más confianza en este proceso que el 2013-2017. Por lo menos Libre ahora tiene representante en el registro, en el Consejo Electoral y ahora en el Tribunal de Justicia Electoral. Pero en este país uno no sabe qué proceso se va a llevar a cabo por todas las prácticas que han habido. Y eso era lo importante del voto electrónico, ¿eh? Y cuando nosotros planteábamos el voto electrónico es para no dejar ningún margen de duda, aunque se va a practicar la huella dactilar. Eso también da un espacio de más confianza. Y las dudas, muchas, si logramos actualizar el censo, corregir el domicilio electoral, eso va a venir a superar lo que se dio en las primarias, y eso va a dar mucha confianza, porque debemos de aspirar a que este proceso general sea un proceso transparente, sea confiable. No podemos seguir repitiendo procesos electorales 2013, 2017. Tiene que haber un cambio total. Y ojalá pues que en eso seamos partícipes todos los partidos para contribuir a la confianza que el pueblo hondureño está exigiendo. Entonces yo sí pienso que hay mucha más confianza ahora. En este momento la duda es el domicilio, porque ese domicilio sí está generando problemas al interior de los votantes. Sí, voy a ir con Juan Carlos Elvir, pero aquí tengo, Juan Carlos, ¿y tú qué dudas tienes del proceso? Es cierto lo que dice don Juan, ahora Libre está presente, no es mayoría el Partido Nacional, pero como va a ser por un sorteo, don Juan, ¿quiénes son los otros dos que van a tener la misma representatividad que el Liberal Nacional y de Libre? De acuerdo a la ley son los partidos de los pequeños los que tienen más años. Hay un criterio que debería valorarse en este componente. El proceso electoral tiene tres pilares fundamentales. El primer pilar es el tema del censo y la cedulación y la incorporación en el brillo de cada mes electoral de un elector, de un ciudadano. Ahí es donde viene esa debilidad que hemos venido señalando y que puede generar niveles de desconfianza con respecto a los ciudadanos. El segundo pilar es el tema de la administración del proceso electoral.
que es lo correspondiente a la mesa, al MER, el acta, la custodia, el traslado, lo que corresponde a toda la transmisión de datos y resultados con respecto al tema de lo que va a ser importante. Y el tercer pilar es un pilar que todavía está por aprobarse, que es el tema de justicia electoral. Recordemos de que el componente de la ley procesal electoral todavía está pendiente de aprobación. Habrán otras rutas jurídicas que pueden dar y consolidar el proceso, como es el tema de la ley que debería permitir el tema de la segunda vuelta y lo concerniente también a la regulación de la reelección, porque son dos rutas diferentes, jurídicamente hablando, son decretos diferentes y que debieron de haber involucrado, en este caso particular, reforma constitucional, que se está buscando otra ruta jurídica para intentar adelantar escenarios. Hay un componente que debemos de entender en nuestro medio. Mire, yo me vi sorprendido el día de ayer cuando por alusión se mencionó de que se podía entrar mediante componenda electoral, mediante componenda de pacto político, perdón, llegar a un acuerdo de romper con el orden constitucional. Eso es una situación mucho más compleja que lo que estamos proponiendo en estos momentos. ¿Por qué si se propone un acuerdo político para llegar al rompimiento del orden constitucional hacia un gobierno de transición, por qué no se permite un acuerdo político para interpretar la Constitución y lograr la segunda vuelta de una forma tal que se interprete que el 236 constitucional se está violentando en estos momentos? No se está eligiendo el presidente por simple mayoría, se está eligiendo por una mayoría relativa. Y por consiguiente, es de vital importancia intentar, aún sabiendo de que hay criterios que pueden ser mejores y que pudieron ser mejores, pero que no hay espacio para poderlo llevar a cabo, que pudiera permitir una salida hacia un escenario que vamos a confrontar y que no podemos, el mejor pleito es el que no existe y que por consiguiente deberían de buscar la manera de adelantar escenarios de qué va a ocurrir en noviembre. Y yo quisiera reforzar algo que no coincido con lo que dice don Juan. Para mí el ambiente de desconfianza es mucho mayor en estos momentos que lo que está pasando en el 2017 y por consiguiente las consecuencias pueden ser mucho más graves que lo que pasó en el 2017 y que nos ha dejado lesionados realmente, junto con la pandemia, la corrupción inmensa que este gobierno ha venido implementando en una situación de desaliento hacia la ciudadanía respecto al futuro del país. Alianza en aquel entonces, Juan Carlos, habló de que era un fraude y que se les había robado el triunfo. Tú estás diciendo que va a ser peor, entonces, que visualizas que puede ser peor lo que va a ocurrir en noviembre próximo, estas nuevas elecciones. Eso sería catastrófico. Claro que sí. Sería catastrófico. Los escenarios son... Mira, aquí podemos estar cayendo en la tormenta perfecta. Recordemos de algo que está pasando. Nunca en la historia habíamos visto reducciones de migración como lo hemos visto en estos momentos. Si usted analizara a estas alturas de la contienda electoral, yo te garantizo que si revisáramos la de marcos estadísticos, nunca la apatía de la ciudadanía en decidir por quién votar había sido tan elevado a estas alturas del proceso electoral como está siendo hoy. No hay confianza en nadie y el sistema electoral no está brindando la confianza pertinente. La confianza se radica también en respuestas contundentes. Si dijeron que las cédulas las iban a entregar masivamente en tal fecha, no estén cambiando los calendarios porque eso tiene tendencia a determinar de que no va a haber cédula de identidad para el próximo proceso electoral. Si se está hablando de un cronograma electoral y se está planteando lo que corresponde al tema de la incertidumbre, que se va a aprobar la ley electoral, la ley procesal, debería de aprobarse ya. No tenemos que estar... Y ya fuimos a una sesión y ni siquiera avisos de lograr agendar el tema de la ley procesal. ¿Por qué no se pone? Porque está esperando que sea moneda de cambio para otras negociaciones con respecto al tema. Yo creo que el tema de si se va a discutir o debatir el tema de la reelección, que se entre en debate ya con respecto al tema y atender qué es lo que está pasando con respecto a lo mismo. Muchas veces en el mismo Congreso Nacional se consulta y se pregunta de qué es lo que está pasando y creen que hay personas que saben qué es lo que está sucediendo. Y eso realmente no es la realidad. Creo que hay un marco de incertidumbre que todavía tenemos que superar en este tema del proceso electoral y entender claramente de que el proceso electoral, el éxito del proceso electoral radica en algo que se llama confianza, confianza y confianza. Y eso no se compra, se construye. Aquí Juan Carlos me envía el artículo 322 y lo pone para leerlo, por favor. Dice, artículo 322 del Sistema de Identificación Electrónica de la Huella Digital. El software del Sistema de Identificación Electrónica de la Huella Digital
que debe adquirir el Consejo Nacional Electoral para la celebración de elecciones generales del año 2021, de preferencia debe bloquear al ciudadano que ha sido verificado en dicho sistema al momento de ejercer el sufragio, a fin que éste no pueda ejercerlo nuevamente. O sea, que la gente no pueda votar 2 veces, Juan Carlos. Efectivamente, estos son avances significativos que hay que darle forma y fondo, y esto daría garantía con respecto a cualquier criterio, no importando la cédula que se utilice, pero importando el criterio de que esté incorporado en el censo y verificar que la persona que esté participando sea la que corresponde a la identificación de esa misma. Rafa, sí. Sobre lo que dice el ingeniero Elvir, es cierto, hay apatía, hay desconfianza en este proceso, pero no es por este proceso. La desconfianza que tenemos hoy es producto del proceso 2013-2017, que fueron procesos fraudulentos. Hoy nuestro trabajo tiene que ser rescatar esa confianza, rescatar esa credibilidad y evitar el fraude, por supuesto. Entonces, en eso es que hay que trabajar. Pero el proceso hoy tiene muchas más garantías que las anteriores, pero eso va a depender del comportamiento de los políticos, de los partidos, para rescatar esa confianza. Necesitamos rescatar la credibilidad de la sociedad hondureña en estos procesos electorales. Sí. Rafael Virgilio Padilla, ustedes desde el Partido Salvador de Honduras, ¿cómo visualizan todo esto? Bueno, nosotros queremos ser siempre positivos, ¿no? Pero esto es como partiendo de lo que te dije en la introducción, es difícil confiar, ¿no? Es como cuando tú tienes una pareja y tú has sido una persona que recibe muchos reclamos porque salís, porque andas con otras mujeres, porque te perdés 7 días, porque te vas con los amigotes de copas a las 4 de la tarde, y entonces llega tu mujer y está a punto de sacarte de la casa y vos le decís, dame una oportunidad. Entonces la confianza no se puede construir en un día, ni en una semana. Siempre vas a estar en el ojo de tu pareja, ¿no? Siempre vas a estar en el ojo, bajo la sospecha. Si un día llegas tarde, van a decirte, ¿y con quién andabas? No te van a creer que te quedaste trabajando ahí en Canal 11 hasta las 12 de la noche. Y entonces, eso mismo pasa con el sistema electoral. Nosotros insistimos en que el sistema electoral está construido para la componenda. Se habla mucho del rumor del acercamiento de los liberales con el Partido Nacional, o el acercamiento del Libre con el Partido Nacional, o el acercamiento de la mayoría que pueden hacer el Partido Liberal y Libre en el Consejo Nacional Electoral, y todos sospechan unos contra otros. Y yo saco como reflexión de que si nosotros en la oposición, entre nacionalistas, entre liberales, entre Libre, no nos podemos poner de acuerdo, si entre nosotros no nos podemos hacer los favores, si entre nosotros no podemos confiar, mucho menos vamos a confiar en el Partido Nacional. O va a ser, y es absurdo que no nos pongamos de acuerdo entre nosotros y sea con los nacionalistas que nos pongamos de acuerdo. De tal manera que hay mucha tela que cortar en este tema de las reformas electorales. Yo creo que debe depender de nosotros. Nos parece también que la construcción de la ley electoral fue absurda, y sobre todo para nosotros, los que estamos fuera del arreglo político. La nueva ley electoral se publicó el 26, se publicó formalmente el 26 de mayo, y se aplicó el 27 de mayo. O sea, tuvimos un día o menos de un día para formalizar los requisitos de las alianzas. Nos parece una verdadera grosería
que las cosas se hagan de esa manera. Además, la ley, y vamos a hacer un reclamo nosotros en ese sentido, se está aplicando de una manera retroactiva, porque se está regulando la participación de los candidatos que ganaron en elecciones primarias con un instrumento que se va a aplicar a la elección general del año de noviembre del 2021, de este mismo año. De tal manera que es un verdadero relajo. Todos hicimos un reclamo oportuno para que se construyera la ley, pero hubieron intereses que no permitieron que la ley se votara, se discutiera de una manera pacífica y ordenada. Creemos que la ley tiene un involucramiento de trampa, nos parece a nosotros que viola nuestro derecho de participación en la mesa. Yo he estado en otros programas diciendo, es que ustedes tienen que ganarse el derecho de estar en la mesa. Y yo me pregunto, ¿y la justicia hay que ganársela, Raúl? Hay que ganarse la igualdad, hay que ganarse la paz, hay que ganarse la garantía que da la Constitución, hay que lucharla. No, el Estado tiene que dar garantías mínimas, sobre todo en materia de democracia, porque la democracia es lo más importante que tiene el país, que tiene la patria o que tiene la nación. Sin democracia no puede haber nada más, y es absurdo que, sabiendo todos que el narralismo es una fuerza competitiva, sabiendo todos que Narrala compitió en 2 periodos pasados, es verdaderamente absurdo el hecho de que quedemos fuera de la mesa. No por ser Narrala, no por haber participado, sino por el derecho a la igualdad, por el derecho a la participación, por el derecho a hacer democracia y por el derecho de lo que dicen todos, el derecho que tenemos todos de confiar en el proceso. Hay un cuento famoso de la mitología griega que dice que, el cuento de Psique y Eros, que dice que no puede haber amor donde no hay confianza. No puede, entonces, y en ese sentido yo lo traduzco, lo interpreto como diciéndote que no puede haber democracia donde no hay confianza en los actores que están regulando la mesa electoral y las decisiones electorales. ¿Qué piensa usted, Juan? Bueno, lo que dice Virgilio, miren, con esto de la confianza en la mesa electoral es por las prácticas que han habido. Cuando en las credenciales los 3 partidos mayoritarios van a tener representantes y 2 rotatorios, es porque no se pretende negar el derecho que tienen, sino lo que se pretende es controlar que no haya venta, que no haya préstamo, que no haya regalías, que no haya contrabando de las credenciales. Los partidos pequeños, como no tienen suficiente gente para cubrir el total de las mesas, lo que hacen es que se las venden al partido que está en el poder o las prestan. Y eso es una de las variables que tiene el fraude. Entonces aquí lo que se pretende es evitar una de las formas del fraude, que es el contrabando de credenciales. Eso es lo que, por lo menos yo no estoy de acuerdo que se le quite un voto, se le robe un voto a ningún partido, por grande o pequeño que sea. En el caso de Libre, nosotros no tenemos esa práctica de robarle votos a ningún partido, al contrario, somos robados los votos en las urnas del 2013-2017. Entonces, en eso, que quede claro, la intención es evitar el contrabando de credenciales y evitar que el Partido Nacional controle las mesas con mayoría de representantes, porque estos partidos pequeños le dan la credencial al Partido Nacional y en la mesa por mayoría se decide qué voto es nulo, qué voto es malo, qué voto es válido. Entonces, ahí hay una ventaja. Y quedaron que todos van a tener el mismo rol, ¿va? Todos tendrán el mismo rol. Entonces, en eso es que se está buscando en las elecciones de noviembre que cerrar esa puerta del fraude, que es una de las variables. Entonces, yo espero pues que en eso haya una seriedad en todos los partidos. Además, cada partido va a tener a unos metros de la urna
un observador, todos los partidos, todos, pero los que tendrán la responsabilidad de la mesa son los 3 y los 2 que son rotatorios. Juan Carlos. Habiendo estado en el escenario de construcción de esta ley electoral y conociendo un criterio que de repente algunas personas desconocen, cómo funciona el tema de la mecánica de aprobación en el Congreso Nacional y cómo lograr la votación calificada. Y ojo, cuando estoy diciendo votación calificada debería valorarse un criterio que me extraña a mí, sabiendo que hay personas con una vasta experiencia en el Congreso, como sucede en el Congreso. Si esta ley, que debió haber sido debatida con el debido tiempo, debió haber sido el plano ideal llevado a niveles de consenso amplio, se hizo, se intentó hacer. Quiero decirle que hay actores que participaron en el proceso diciendo que hicieron aportaciones y dijeron una serie de cosas, pero hay cosas que son factibles y hay cosas que no son viables. Aquí se habló hasta de implementar un referendo revocatorio, implementar algunos criterios que viablemente no son lo mejor. O sea, el aspecto del voto electrónico es lo ideal, pero esta respuesta del artículo 322 le da respuestas de voto electrónico, que garantizar de que no haya participado 2 veces una persona por la huella digital en comparativo, pero que no se caiga el proceso electoral por no haber probatoria dactilar. No vaya a pasar lo que pasó en Dominicana, que a las 11 de la mañana declararon desierto el proceso porque no pudieron votar debido a las fallas electrónicas, y en un país donde todavía la cobertura de Internet todavía es una debilidad. Pero quisiera valorar un aspecto que es muy importante. En el proceso electoral de la aprobación se requieren 86 votos. Si en uno de los capítulos que se leyó ahí no se logran los 86 votos, ojo con lo que voy a decir, se vota toda la ley. Se queda sin valor y efecto la aprobación de la ley. ¿Por qué razón? Porque la misma ley orgánica del Congreso señala y dice que una ley votada ya no puede volver a discutirse en la misma legislatura y por consiguiente no se va a aprobar la ley sin uno de los capítulos. O se aprueba toda la ley o no se aprueba la ley. Entonces, concerniente a esos criterios, creo que nos falta mucho. Y nos falta mucho en transparencia, pero nos falta mucho también en cultura cívica. Del diputado, del ciudadano que va a representar a un partido político, nos falta mucho en la cultura política para lograr consensos, porque es un problema de desconfianza tremendo el que existe, y obviamente que a través de eso mejorar los mecanismos de poder aprobar los marcos legales que se requieren. Pero independientemente de eso, ya se aprobó esto. Yo soy de un criterio importante, y Virgilio, deberían de valorarlo. Yo estoy seguro que cuando ustedes señalan y dicen de que deberían de tener representación, deberían de revisar los marcos estadísticos. Le voy a mandar a Raúl un cuadro del nivel de representación que tuvo el Partido Libertad y Refundación con la Alianza en el proceso electoral del 2017 y que obviamente Juan Carlos, también lo tuvo Juan Carlos, ¿el Partido Salvador de Honduras debe o no debe tener representación en las mesas? Y que la representación en la mesa la va a tener de manera aleatoria y puede tener a nivel del delegado observador, que es una persona que está acreditada con credenciales, que puede estar todo el día en el proceso electoral vigilando el proceso y perfectamente denotando si hay irregularidades con respecto a lo que está pasando. O sea, el problema es de qué me sirve darle la credencial a alguien que no la va a cubrir. Miren lo que pasó en el 2017 y le voy a mandar un cuadro estadístico para que revise que al Partido Libertad y Refundación le faltaron 10,000 representantes. A la Alianza le faltaron 10,000 representantes de las mesas electorales, al Partido Liberal le faltaron 8,500 representantes, al Partido Nacional le faltaron 5,500 y al Partido de los Pequeños Minoritarios, algunos de los cuales vendieron las credenciales, llegaron hasta el 50% de cobertura y hubo partidos pequeños que solo lograron cubrir 4,000 representantes en las mesas, de 36,000. Por favor, deberían de tratar, cuando hablan de ciudadanizar las mesas y de escoger a los ciudadanos, están hablando como que fuera en el centro de una colonia residencial en Tegucigalpa, no están hablando de en Guampusirpe, en Gracias a Dios, ni están hablando de las Virginias en Copán Ruinas, a 4 horas de Santa Rosa de Copán, ni están hablando de Dulce Nombre de Culmí, allá en el sector fronterizo de la biosfera del río Plátano. Entonces, ¿de qué sirve de que estén hablando de ciudadanos si no van a encontrar los ciudadanos preparados para poder hacerlo? Entonces, creo yo que el problema del desconocimiento de eso es cómo mezclamos lo teórico con lo práctico, con lo que suele suceder y lo que se ha venido suscitando en los últimos procesos electorales. Reconozcamos algo, en este país nunca ha habido un proceso electoral donde se ha
computado el 100% de las actas. O las actas no llegan, o llegan con errores, o de mil formas. ¿Qué es lo que ha pasado? En el pasado, antes de que existieran las redes sociales, no se transmitía esta información, se quedaba en cero, al 80% del computado, los datos, se empezaba y se declaraba al presidente de la República. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? A partir del 2013, la función multipartidaria complica el panorama con respecto al proceso electoral, porque la ley no se reforma, y obviamente también los resultados se han vuelto más estrechos. Eso ha venido generando la necesidad de que el 100% de las actas sean computadas y detectando la serie de errores que se han venido cometiendo a través del tiempo y que no solamente se enmarcan en el tema de la ley, porque la ley es una parte complementaria, es la falta de cultura cívica, es el tema de corrupción. El problema de corrupción no solo es de políticos, es un problema social y es un problema de que debe de intentar abatirse con marcos legales atacando la impunidad electoral también para poder demostrar a un ciudadano de que si comete un delito electoral va a haber una sanción. Bueno, el expresidente Flores, como a través de sus editoriales dice lo que piensa, dice: cada vez las campañas son más divisivas, lindando en la intolerancia. Allá en Perú, la campaña pareció ser un pugilato entre el malquerido agonizante padre de la candidata, está hablando aquí de Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori, que está preso, y el desprestigiado gobernador y líder del partido de Perú Libre, del otro candidato, se llama Vladimir Cerrón. Este Vladimir Cerrón se le acusa, bueno, se le señala como el ideólogo de Pedro Castillo. Y si las campañas son feroces, ahora que las redes sociales son una cloaca abierta, usadas más que otra cosa para denigrar, los gobiernos resultan ser un desastre. Ya de por sí, gobernar es una tarea complicada de armar pedazos de un rompecabezas si solo se trata de resolver gigantescos problemas, pero es de hacerlo lidiando con intereses tan dispersos, intereses que deben armonizarse para alcanzar consensos, cada cual negociando no en aras del país, sino de su propio interés. Así las cosas, con semejante polarización, ¿quién gana las elecciones? Pierde. Como decíamos ayer, a propósito de los maderos de San Juan, donde unos vienen y otros van, los peruanos vienen, aunque con el resultado de esa elección no vayan a ningún lado los peruanos. Mientras nosotros, dice Carlos Flores, el presidente del país en su editorial, mientras nosotros hasta ahora vamos, aunque si los políticos no escarmientan en sus conductas, con todo ese descontento que anda flotando, y si echan la segunda vuelta a la basura, también vamos a ir a una elección, pero quién sabe si nos vaya a llevar a algún lado. Hay tiempo, poco, pero tiempo hay todavía. Si se desperdicia y se ignora las alarmas, ni el sisimiti con sus hábiles malabares podrán atemperar lo que viene. Aquí el expresidente Flores dice que la piensen bien los políticos y que todavía hay tiempo para esa segunda vuelta. Rafael Virgilio. Yo comparto plenamente con el expresidente Flores, pero también hay que distinguir entre los políticos que tienen la decisión de los que estamos de alguna manera fuera de la decisión. Y en algunos casos incluso ese estar fuera significa una discriminación. Nosotros reclamamos contra la construcción de la mesa y reclamamos firmemente, porque ¿dónde está la igualdad entonces? ¿Dónde está la pregonada y cacareada igualdad de participación? ¿Dónde están los derechos constitucionales? Pueden decir cualquier cosa. Nosotros tuvimos una alianza con el Partido Libre y se perdieron 3.000 actas. Una alianza con un partido que admiramos, querido, que nos sentimos incluso cercanos del pensamiento del expresidente Zelaya, pero se perdieron 3.000 actas. Esa es la confianza que podemos tener en la mesa. En ese mismo proceso también anterior al Partido Liberal se le perdieron 5.000 actas.
Y ese partido liberal es el que nos está diciendo, ustedes no pueden estar, ustedes son los que deben confiar. ¿Cómo podemos confiar? ¿Cómo podemos entregar nuestro legítimo derecho a un proceso como muy bien dice Juan Barahona, que tiene un pasado tenebroso, que tiene un pasado de parrandas, con el ejemplo que te puse, que se ha llevado por los bares y las calles de Tegucigalpa de la noche? No se puede confiar. Nosotros necesitamos estar presentes. Quizá eso es pasado, pero en ese sentido vamos a hacer el reclamo correspondiente. Y lo hacemos de una manera respetuosa, lo hacemos de una manera educada, lo hacemos por las vías legales, que es lo que nos corresponden, porque nosotros no queremos hacer una revolución, no queremos destruir el sistema. Lo que nosotros queremos hacer es ser parte de la democracia, contribuir a la construcción de Honduras y luchar plenamente contra la corrupción. Pero lo que nos están haciendo es un verdadero acto de discriminación. Y en ese sentido, pues, nos sumamos más allá de eso. Nosotros creemos que la segunda vuelta es oportuno, que hay que pensarlo, pero conociendo cómo es la tradición política hondureña, cuando se vean que los planteamientos que nosotros hacemos en el sentido de que la moneda de la victoria esté en el aire para cualquiera, ese un último día van a querer atropellar la ley y sacar la segunda vuelta electoral si es que quieren paz. Si lo que quieren es descomposición, van a dejar que haya un caos en la elección y que no se sepa quién es el ganador. Eso es lo que yo preveo por la construcción del sistema, porque la construcción del sistema no garantiza la democracia, no garantiza la participación, no garantiza que se aplique la neutralidad, garantiza la protección de los intereses, y ese ha sido nuestro reclamo permanente. Dice Juan Carlos Elvir que ahí está la respuesta de las 3.000 actas que pide Padilla. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos criticó la decisión del gobierno de El Salvador de romper el convenio de cooperación que mantenía con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. A través de un comunicado, la Secretaría además acusó a la Fiscalía General de El Salvador de asfixiamiento a la CCS en las últimas semanas, cercando completamente sus posibilidades de investigación. En 2019, la OEA y el gobierno de El Salvador firmaron un acuerdo para la creación de la CCS, y en diciembre de ese año la Fiscalía y la nueva comisión suscribieron un convenio de cooperación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades de la Fiscalía para combatir la impunidad y la corrupción en la función pública. Sin embargo, el presidente salvadoreño Nayib Bukele declaró la semana pasada que rompería el convenio con la CCS tras un supuesto anuncio de la OEA de la contratación del exalcalde Ernesto Munstol, quien enfrenta cargos de fraude electoral y negociaciones con pandillas. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, poneme la tabla esa, el gráfico. Juan Carlos, explíquele ahí de los 3.000 actas que todavía están buscando. Y quisiera aclarar una parte importante. Un ciudadano que me ha escrito aquí y me ha dicho, no estoy de acuerdo ustedes que no pueden haber ciudadanos. Sí pueden haber ciudadanos en las mesas. De hecho, son ciudadanos los que están en las mesas electorales. Ser claro que mi forma de intervención, lo que estoy diciendo, que a corto plazo, en lo que están planteando, si no hay cultura cívica, si no hay participación activa de la ciudadanía, lo que va a pasar es que no le va a fallar la gente en las mesas electorales. Decir que no se puede hacer esto es un error. Y en ese caso particular, esa tabla lo que está reflejando son los datos del 2017. Al Partido Liberal llevó 28.308 firmas en las actas. Eso quiere decir que de las 36.000 solo logró cubrir el 78% de las mesas electorales. El 78% no quiere decir que sea de las mesas electorales. Estoy hablando de representación. Recordemos que son 2 representantes por partido. De 36.000 actas solo le dieron 28.000. Al Partido Nacional le faltaron alrededor de 5.000 representantes de las mesas electorales, según ese dato. Pero si compró credenciales,
del Pino, de la Democracia Cristiana, de Unificación Democrática, que por mucho que digan los dirigentes, dicen que no vendieron las credenciales a algunos, pero aquí yo vi casos presenciales y se lo puedo demostrar a ciertos partidos de que sí anduvieron negociando las credenciales y descaradamente las credenciales de la manera. Hubo un partido, el caso del Partido de Innovación y Unidad, que tenía las credenciales un día antes la dirigente y no sabía ni qué hacer con ellas, porque no tenía la forma de poderlas cubrir con respecto, porque no tenía la capacidad de organización que se requería en la mesa electoral. En el caso particular del Partido Libertad y Refundación, aquí los datos son claros. De 36,000 representantes de Libertad y Refundación, solo cubrió 27,076. El Partido de Alianza Patriótica, de 36,000, solo cubrió 11,000. Apenas cubrió el 31% de las mesas electorales. El partido de Vamos, Movimiento Solidario, de 36,000, 11,000. El caso del Partido de Anticorrupción, de 36,000 representantes, solo cubrió 6,292. Apenas cubrió el 17%. Entonces, creo que el tema de tráfico de credenciales, pero razonaría otro criterio que debería ser válido en esta mesa. Voy a mandar otro cuadro de la cantidad de personas que están yendo a la mesa electoral, en el caso particular, por el hecho de que cada partido tenga representante en el futuro cercano, con una ley como la tenemos actualmente, que genera supuestamente participación de todos, pero no por eso es más democracia. Puede llegar la mesa electoral a tener 50 representantes, porque si van a haber 25 partidos políticos, hemos pasado de alrededor de 8 a 11 a 14. A ese ritmo vamos a llegar a 25, van a haber 50 representantes de las mesas electorales. ¿Y cómo garantizar? Le invito a Rafael a pensar una reflexión. Si usted dijera que los partidos políticos, la representación en las mesas se van a dar de manera aleatoria de todos los partidos políticos, lo invito a algo. Eso es lo que quiere el Partido Nacional. ¿Sabe por qué? Porque el Partido Nacional tiene capacidad, conforme el censo y el trabajo que ha venido haciendo con Vida Mejor, Chalecos Azules y Código Verde, de tener censada toda la población georreferenciada, y le va a decir, este ciudadano que está aquí votó en el proceso electoral, es más, votó por libre, votará porque tiene los cuadernillos cruzados la información. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo le va a generar confianza a usted de que si de manera aleatoria el Partido Nacional va a poder saber quién es su representante? Y Rafael, te voy a decir una cosa para tu sorpresa, pero te lo voy a decir en privado, por favor, para que te des cuenta qué está pasando con tu partido en occidente del país y en otros departamentos, porque creo que no se dan cuenta, y yo sé que ustedes lo están haciendo de buena fe. Sé que lo ideal en un escenario de una cultura cívica como en otros países es lo que tú estás planteando, pero debemos de valorar de lo deseable, lo posible, y buscar la manera de entender que el enemigo común ya lo sabemos, ya lo tenemos identificado, que es el que secuestra la institucionalidad y que es el que está acostumbrado a hacer fraude, y por lo cual tenemos que tomar las precauciones correspondientes. Don Juan, antes de pasarle a Rafael Virgilio, ¿qué piensa usted de este planteamiento que hace? Y yo ya estoy pensando lo que están haciendo en el occidente, que le dice que va a ser en privado, pero aquí con don Juan ya la desciframos. Sí, ya. Bueno, lo que plantea el ingeniero Elvira ahí, esas cifras, bueno, son preocupantes y hay que redoblar esfuerzos para cubrir el 100%, porque cada partido está obligado de cubrir el 100%, pero para cubrir el 100% necesita tener base, tener estructura. Partidos en estructura no va para ningún lado. Sí, antes de Rafael Virgilio, me dice el abogado Germán Leicelar, es importante visualizar el escenario latinoamericano, lo que está sucediendo en Nicaragua, lo que pasó en El Salvador, los resultados de México, lo que viene en Chile, Argentina y Paraguay. Perú ha seguido una ruta donde, a pesar de ser la sexta economía de Latinoamérica, la corrupción y los bajos índices de desarrollo humano llevaron a una fragmentación de los partidos políticos, y que, a pesar de tener segunda vuelta, aparentemente los votos que cada candidato está sumando son en verdad votos en contra del otro y no a favor, sin que quien sea que gane, ya sea aquí o en otros lugares del continente, comprenda que debe integrar gobiernos que integren las distintas fuerzas que representan a la sociedad. Lo único que ocurrirá es más y más divisionismo, con lo que cada quien tendrá que salvarse a sí mismo, como sea o pueda, con lo que el concepto mismo de una sociedad humana se diluye más y más. Aquí hay más comentarios de las personas que están atentas al programa.
Buenos días, don Juan Barahona se equivoca al decir que los miembros de la mesa anulan o validan votos. Esa forma de fraude es mínima y se da por falta de capacidad o representantes de mesas, pues ya la ley dice que cuando un voto es nulo o válido, no tiene que votar en una mesa por eso. La forma de fraude más segura es que se vendan todos los partidos. Quien más dinero tiene, pues así redacte el acta a su antojo o conveniencia. Más fácil hoy, solo comprarán 4, no 13. Bien, esto me lo dice don Javier. Y aquí hay otra, no los puedo leer todos, pero me dice en sintonía y me manda una captura del programa. Buenos días, Raúl, saludos a sus distinguidos invitados. En San Pedro Sula ya estamos listos. Le escribe Pablo Gómez del Partido Salvador de Honduras en el departamento de Cortés y estamos fuertemente trabajando junto a las autoridades del departamento. Mauricio Castellanos del Partido Salvador de Honduras. Es increíble escuchar el discurso de don Juan Barahona en sintonía con ustedes. Bien, parte de lo que está diciendo la gente. Rafael Virgilio. Padilla solo tiene un hijo y está estudiando en Estados Unidos. No sé, tal vez la muchacha te ayuda ahí a que apretes el micrófono. Perdón, Raúl, perdón. Bueno, quiero decirte que yo tengo los más altos conceptos de Juan Carlos Elvir. Juan Barahona también ha sido un colega de la política permanentemente desde hace ya varios años. Pero, ¿qué queremos? ¿Qué queremos como hondureños? Nosotros creemos desde el narralismo, que es un movimiento vivo, numeroso, competitivo, todos lo sabemos, a pesar de los comentarios negativos que puedan haber, pero así como cada hombre y cada mujer se conoce a sí mismo mejor que a nadie más, nosotros sabemos los alcances y potencialidades del narralismo. Nosotros tenemos capacidad para estar en todas las mesas, tenemos capacidad para competir, sabemos las cualidades de cada rival, sabemos las cualidades del Partido Liberal, las cualidades del Partido Libre y sabemos lo que es el Partido Nacional. Sabemos que es un partido con dinero, con estructura, haciendo gobierno, ¿verdad? Con poder de mando. Pero los grandes cambios se hacen siempre unos pocos contra grandes muchedumbres. La historia del mundo, la historia de Honduras, la historia de cualquier país demuestra que unos pocos siempre son los que vencen a la grande mayoría. Esa es la verdad de las cosas. Los grandes imperios se construyeron luchando unas pocas personas contra grandes ejércitos. Y nosotros podemos vencer. Estamos convencidos de ello. No somos perfectos, pero con la razón, con los argumentos, con la fe, vamos a triunfar. Pero hay algo más. Tenemos derecho de estar en la mesa. Y lo decimos incluso sesudamente y sin pasión. Creo que es un abuso del Partido Liberal y del Partido Libre y del Partido Nacional repartirse el queso entre ellos y pensar que los demás merecen migajas. No es así. No es así la patria. No se hace patria así. Creerse el mejor, creerse el dueño del mando es un error. Nosotros vamos a hacer el reclamo correspondiente. Si han hecho 14 partidos políticos y les han dado participación, pero dicen ustedes van a ser partidos de segunda categoría, eso es un error. Estén vendiendo o no credenciales. La venta de credenciales se puede controlar por otros mecanismos, pero ninguna persona le va a permitir que otro hombre o otra mujer le cuide sus hijos, o que otro hombre te cuide tu mujer. No lo vas a permitir nunca. Así que nosotros, o que te digan que usted solo puede ser observador, eso es un error. Es un error en justicia, es un error en democracia,
es un error en cualquier parte del mundo. Y nosotros levantamos la voz firmemente, reclamando respetuosamente, porque todos ustedes saben, los actores políticos, que tenemos la razón. Y vamos a seguir luchando, ¿no? Vi, Raúl, que sacaste una nota de El Salvador, de la OEA, de Nayib Bukele. Dejen trabajar al hombre, ¿no? Que dejen trabajar a Bukele, que tiene el 93% de popularidad. Nos parece una campaña ahí, ¿verdad? Misteriosa, pero campaña al final en contra de una persona que aparentemente lo está haciendo bien. Gracias, Raúl. O sea, don Juan, aquí Padilla está diciendo que ustedes se repartieron el queso con los cachurecos y los liberales. No, lo que hemos hecho es evitar de que los partidos pequeños vendan las credenciales, porque en la mesa tenemos el total de los representantes, pero la mayoría de esos son del Partido Nacional con una credencial del partido pequeño, porque las entregaron, las vendieron. Eso es lo que estamos tratando, de parar la venta, el tráfico de credenciales. No es ningún otro objetivo. Repito, es una de las variables del fraude. Los partidos pequeños venden la credencial al Partido Nacional, el Partido Nacional pone su representante más los otros de las credenciales con los partidos pequeños, y en esa mesa hay mayoría del Partido Nacional, gente del Partido Nacional, pero con credencial de los otros partidos pequeños. Eso es lo que se está buscando. Eso es el espíritu de ese artículo de la ley cuando regula el tráfico de credenciales. Juan Carlos. Yo, Raúl, brevemente tengo una observación. Diga, pues. A Juan, respetuosamente, es que el negocio no es la credencial, el negocio es el acta. ¿Cómo vamos nosotros a confiar en los que dicen que quieren regular el proceso si, Juan, con todo respeto, faltaron 3.000 actas, Juan? En la alianza faltaron 3.000 actas. A los que dicen que quieren regular las credenciales. Entonces, ¿cómo confiar, Juan? Y la pregunta. ¿No, Juan? No, es que el acta tiene que ver con los que están en la mesa. El acta es responsable de los que están en la mesa. Y los que están en la mesa son mayoría. Y los que están en la mesa son mayoría del Partido Nacional. Entonces, ellos son los que hacen el acta y la hacen a su propia medida. Y en eso sabemos, Virgilio, que no nos hagamos chibola. Juan Carlos. Yo le sugeriría, Virgilio, bueno, podemos hacer varias sugerencias. Primer término, la ley no tiene nombre y apellido, aunque lo quiera decir así, textualmente no tiene ni nombre y apellido. La ley lo que dice en el artículo 46 es que la presidencia, secretaría y escrutador de la mesa electoral van a corresponder a las fuerzas que hayan sacado mayor nivel de votación en el proceso electoral primario inmediato anterior. Entonces, eso quiere decir que el proceso electoral, una vez que se demuestre de que hay ese caudal electoral y que puede ser una tercera, una segunda fuerza, una primera, inmediatamente en el siguiente proceso electoral tiene garantizado el proceso electoral, la representación. Pero yo le doy otra idea. El delegado observador lo puede tener en las 19.000 mesas y va a ser acreditado y puede estar a 3 meses del proceso electoral, vigilando la anulación de los votos, vigilando lo que corresponde a lo que va a ser toda la deliberación de la mesa con respecto a ello, y teniendo capacidad de denunciar, juntar las pruebas, tomar la fotografía del acta, porque hay un criterio que se estableció también en esta ley electoral. Yo le invito a que lea la ley electoral en toda su totalidad, y está señalando que hoy los miembros de mesa tienen obligación de hacer un escrutinio público. El que impida eso y tiene penalidad, tiene castigo, puede dar castigo al que lo impida. Eso la ley no lo reflejaba, no lo decía nunca. Hoy lo tiene, lo del delegado lo tiene. Por consiguiente, tiene la capacidad de capturar. Si lo que tiene 19.000 representantes en cada una de las mesas, inmediatamente puede capturar la información in situ
para poder hacerlo. No esperar a que lleguen al centro de acopio a nivel departamental o a nivel municipal, sino que in situ poder hacer un mecanismo de transmisión de datos. Fíjate que hay una cosa que debería de valorarse en este criterio. Mira la experiencia. En el proceso electoral pasado, inmediato pasado, el Partido Liberal y el movimiento de Yani fue el primer movimiento político en un proceso electoral interno que implementa su propio TREP. Y el TREP es una pirámide que tiene basada en toda la representación. En la noche, el día que Yani apareció, ya tenía información comparativa a los datos que tenía las encuestas a pie de urna. Y a la mañana siguiente ya tenía alrededor del 40% de las actas compiladas, y a las 7 de la noche el día siguiente tenía el 90% de las actas compiladas. Eso los partidos tienen que trabajarlo. No puede confiarse usted en lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral con respecto a eso, porque recordemos que las actas rurales que se señalaban en el 2017 fue sustitución de actas. Y diría una cosa que fue un tema de debate en la comisión. Ojo, parte del trabón de la discusión de la reforma electoral y por qué no se seguía discutiendo la ley electoral fue que el Partido Nacional pretendía que los cargos directivos fueran rotativos entre todos los partidos políticos. Fíjense la función de Maquiavelo en esta función. De eso suceder, van a haber 3.000 actas donde el Partido Liberal y la Fundación no tenían representación en la mesa electoral. O sea, digo yo, en el criterio de lo inmediato superior. Y eso significa 3.000 actas, que es lo que se necesita para el fraude electoral. Si fueron 3.000 actas las que tuvieron en el 2017, no advertir esos escenarios, no aprender la lección que pasó en el 2017. Más bien es favorecer a que el Partido Nacional tenga toda la maquinaria a favor y que obviamente gane el próximo proceso electoral. Creo que tenemos que buscar la manera de entender a estos partidos políticos, de hacer algo. Ya se terminó la fecha de las alianzas de derecho, que fue antes del 28 de mayo. Podemos hacer alianzas de hecho para proteger el voto entre todas las fuerzas políticas de oposición para lograr con ello conjugar de que se respete la voluntad popular. Ahí te mandé un cuadro para que analices también, si se viera la representación en la forma en que iba en las mesas electorales, la pirámide de representación que requiere y que va caminando hacia un escenario de ingobernanza, que es el tema de la representación, la cantidad de gente que tiene que capacitarse o que debería de capacitarse para que vaya a mesa electoral. Te mandé un cuadro, Raúl, que sería bueno que lo facilitara a ellos, porque es estadística del 2017. Estos no son inventos míos, sino que es información oficial de lo que era el Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral. Sí, solo permítame hacer una pausa para continuar con mis invitados. También les voy a preguntar interpretación de la realidad política de Sudamérica. ¿Estarán equivocados los políticos hondureños con respecto al electorado? Por cierto, mucha gente en Perú votó nulo o rayó el voto, y eso muestra un rechazo hacia la clase política. A Keiko Fujimori la favorece. Los peruanos en el extranjero que creen que la izquierda, así lo maneja, por ejemplo, Jaime Bailey, un periodista peruano radicado hace 25 años en Miami, dice que es una izquierda chavista que va a asumir el poder con Pedro Castillo y que Perú se va a lo peor. Pero los de Pedro Castillo dicen que no, que ellos van a sacar adelante el país. Y la extrema derecha de Fujimori, que está preso, está representado por Keiko Fujimori. Los extranjeros peruanos han votado bastante por ello. Pero ya anoche llevaba 100.000 votos adelante Pedro Castillo, y lo más seguro que él será él es ya el presidente electo de los peruanos. Ahí te mandé lo que estaba explicando Juan Carlos para que salgamos de ese tema, por favor. Juan Carlos. Mírale el comportamiento de lo que está pasando, y este es un dato oficial de lo que era el Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral. En el proceso electoral del año 2017, si podemos apreciar ahí en ese cuadro, la cantidad de representantes en la mesa que se requerían eran 288.800 representantes si se diera por equidad a todos los partidos políticos credenciales. Y obviamente que estamos hablando de 16.000 mesas receptoras. Se requerían siempre
La cantidad de representantes, estamos hablando de 382.000 funcionarios manejando el proceso electoral. En el momento electoral, perdón, 294.000. Con el crecimiento de los partidos políticos, que puede llegar a duplicarse en el futuro cercano, se estaban requiriendo 375.934 representantes en las mesas electorales. Obviamente que estamos hablando en aquel momento de 18.103. Si va creciendo la cantidad de mesas electorales, que va creciendo conforme la población, porque obviamente eso va a suceder exponencialmente, también va creciendo la cantidad de partidos políticos, se va a multiplicar esto a llegar a cantidades cifras ingobernables con respecto al manejo de la mesa electoral. En el dato del proceso electoral, que se estaba recomendando los 5 representantes, que es la siguiente cuadro, va a 95.000 miembros que puede ser. ¿Qué es lo que puede permitir esto en algún criterio? Primero, verificar que la persona esté capacitada, que la persona sepa leer y escribir. Hay un problema grave que está pasando en el proceso electoral que no se pudo concertar por dificultades hasta en los procesos electorales internos, primarios. Y era el hecho de que lo ideal es que el Consejo Nacional tenga información del ciudadano que va a la mesa electoral previo al proceso electoral y no a posteriori, como está sucediendo actualmente. No se logró. Inclusive me sorprende a mí gente que habla de mucha democracia, que habla de mucho interés de fraude, y no quisieron apoyar que los listados estuvieran 60 días antes, 45 días antes con respecto a esto. No se logró concertar. Eso evitó de que tuviera la información. Porque, ¿qué es lo que sucede? La información le está llegando al Consejo Electoral a posteriori. Le está llegando 2 o 3 días después. ¿Y qué es lo que hoy se logró incorporar? Que ese ciudadano que va a la mesa tenga que estar incorporado en el censo electoral. ¿Qué es lo que indica? De que antes es probable que ni en el censo estuviera, por los benditos traslados, por las ventas de credenciales. Yo vi un caso en Nueva Arcadia, Copán. Aquí llegaron alrededor de 400 personas una noche antes para ir a las mesas electorales. ¿De dónde venían? De Colón. Imagínense personas que nunca las habíamos visto ahí y aparecieron en las mesas electorales. ¿Por qué? Porque tenían las credenciales de los partidos de maletín. Y ese es el problema. Ahí se definió la alcaldía por 180 votos. Y esas cosas han sido recurrentes en muchos lugares. Creo que ese tipo de cosas no pueden seguir sucediendo. Y el tema de razón a la credencial, yo creo que hay que plasmar, más bien con los partidos minoritarios, cómo se puede dar una estrategia para proteger el voto, que se respete la voluntad popular. Y si tienen capacidad, poner representación de los delegados. Hagámonos un nudo con respecto a este criterio, porque quien está acostumbrado a secuestrar la institucionalidad en la acción del fraude es el Partido Nacional. Yo no quiero desconocer que hayan nidos de aprendizaje en los otros partidos políticos, pero institucionalizada ha sido el Partido Nacional, y es lo que tenemos que debatir y es lo que tenemos que combatir para el próximo proceso electoral y garantizar el respeto a la voluntad popular. ¿No, Juan? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el ingeniero Elvir. Sí debe haber una estrategia de los partidos de oposición en la defensa del voto en la mesa. Ningún partido debe sacar ventaja de aprovecharse porque tiene representante o porque no tiene, de apropiarse del voto que no es del partido, que no es de sus candidatos. En eso estamos totalmente de acuerdo, ingeniero, una estrategia de defensa del voto ahí en la mesa, que porque un partido de los pequeños no tiene representante hay que perderle los votos. No puede ser, eso no debe ser, hay que respetarle los votos que saque y de esa forma tener confianza mutuamente en los representantes de todos los partidos ahí, porque van a haber observadores de los partidos pequeños, van a haber observadores y ellos también deben de ser observadores de lo que ahí se hace, de quién pretende o quién está cuidando, porque eso nos va a llevar a que sea un proceso final transparente y confiable, que los datos que dé el Consejo Nacional de Elecciones sea creíble. Eso es lo que hay que buscar y eso depende de los partidos y los representantes ahí en la mesa. Virgilio. Rafael Virgilio. Raúl. Buen provecho. ¿Qué tal, Raúl? Dígame. No, ¿qué pensás de todo eso que te explicó Juan Carlos? Bueno, no, lo que pienso es en primer lugar de que, más una pregunta, ¿por qué no se permitió el cuento voto por voto? La verdad, Raúl, de las cosas es que aparentemente
la democracia en Honduras no la hará ni el Partido Nacional, ni el Partido Liberal, ni el Partido Libre. Siempre hay un afán de quedarse con la decisión, un afán de proteger intereses. ¿Qué vimos en la elección primaria? Con todo respeto, eso no es un ataque a los amigos. Vimos urnas que se computaron más votos que la carga electoral. ¿Y qué se hizo? No se va a hacer nada al final, nada de fondo. Y todos sabemos que hay reclamos en la elección primaria. En ese sistema vamos a confiar. Así se va a hacer un gran país. Oíme, Raúl, ahora mismo que estamos hablando del Perú, la diferencia entre la señora Fujimori y el señor Castillo es menos del 1%, menos del 0,5%. ¿Cómo estaríamos en Honduras en ese escenario? Y la pregunta es, ¿por qué Perú, que son también unos gente sencilla, Perú no es mejor que Honduras, moralmente ni culturalmente? ¿Por qué Perú puede y Honduras sí? Honduras no. ¿Por qué El Salvador puede y Honduras no? ¿Por qué México puede y Honduras no? Entonces hay que preguntarse qué está pasando en el país. ¿Cuál es el trave acá? ¿Es el trave los intereses económicos? ¿Es el trave los Estados Unidos? ¿Es el trave el egoísmo de los partidos políticos tradicionales? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Por qué pueden otros países y Honduras no? ¿Por qué puede Ecuador y Honduras no? Porque las diferencias allá en Perú es minimísima. Y lo que yo he estudiado, ¿no? En lo que estudio en mi tiempo libre, es que las grandes transformaciones mundiales las hacen los superhombres. Y quizá en Honduras no ha nacido tal vez la persona que va a transformar la patria en potencia o en democracia o en un pueblo con esperanza. Porque Morazán triunfó en las ideas, pero perdió en la política práctica. Quiso hacer una reforma política, luchó por la Unión de Centroamérica y lo mataron. Así que tiene que nacer un hombre que haga transformación de manera victoriosa. Pero aún no aparece. No está ese gran hombre hondureño, no está en el Consejo Nacional Electoral. Esa es la conclusión que yo puedo sacar. Me escribe el ingeniero Jacobo Torres. Pobre Padilla, anda perdido. No conoce el negocio de las credenciales. Juan Carlos Elvir se lo dijo y no entendió el abogado Padilla. Ojo, Juan Carlos Elvir. Ojo, cartón y oído, como dicen en el bingo y en el deporte. Aquí me está escribiendo la señora Marlene Alvarenga, presidenta del PAC. Buenos días, Raúl. Le escribe Marlene Alvarenga, presidente del PAC. El diputado Elvir tiene en su mano un libro regalado por mi persona, donde van varias constancias que acreditan que el PAC no vendió credenciales. Así que si él está seguro de lo que dice, que lo demuestre. Yo tengo pruebas de lo que hablo. Él no. Poneme ahí lo que me mandó Marlene Alvarenga, así como Juan Carlos. Ponelo. Bueno. Ahí dice constancia, el infrescrito secretario general del Consejo Nacional Electoral por medio de la presente hace constar, permítame Juan Carlos, espérese, hace constar que recibió de la abogada Marlene Alvarenga, presidenta del Partido Anticorrupción de Honduras, la cantidad de 9.325 credenciales y propietarias y 13.000 y tantas credenciales suplentes para un total de 22.020 credenciales para miembros de la mesa electoral receptora MER utilizada en las elecciones generales, y firma abajo Alejandro Martínez Quesada, el secretario. En las reuniones que mantuve con Gianni Rosenthal me felicitó y me dijo que esto es un acto histórico, ningún partido lo ha hecho. Que sea más responsable en lo que dice el señor Juan Carlos Elvir, dice la presidenta del PAC. Por alusión y aterrizando uno. Juan Carlos.
Yo al Paxo lo cité con un dato estadístico que señala que tuvo 6.000 representantes de los 36.000 representantes. Yo no dije que hayan vendido credenciales. Lo que sí dije es que han vendido las credenciales. Allá por alusión, los partidos que sientan que les puede plantar, porque le digo yo porque yo tuve hasta mensajes de WhatsApp con negociaciones de gente que le estaba ofreciendo las credenciales de X partido. Y obviamente que el tema de lo que pasó también, lo que yo sí cité y sí dije nombre y apellido, que había una representante del Partido de Innovación y Unidad que un día antes del proceso electoral no sabía qué hacer con las credenciales. Y no sabía porque no sabía quién mandarlas. Se quedó con ellas, no las vendió. Pero obviamente porque conozco a esa persona, pero no sabía qué hacer con ella porque no tenía capacidad de poder mandar representación a las mesas electorales. Desconocer eso es una fantasía y obviamente entender eso de que debe de ser un criterio de que considerar en el proceso electoral. Bien, para cerrar, les voy a hacer una pregunta a los tres. Aquí está don Juan Barahona, diputado libre, y que tiene que asegurar la reelección porque es el segundo diputado más votado aquí en Francisco Morazán de Libertad y Refundación. Está don Juan Carlos Elvir, diputado por Copán, que va designado presidencial por los liberales con Gianni Rosenthal. Y Rafael Virgilio Padilla, que ha sido, junto al señor Larios y Salvador Nasralla, han estado formando el Partido Salvador de Honduras. La gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿y estos por qué no se unieron? ¿Por qué no se unieron los de Libre, Liberales y los de Salvador de Honduras para ganarle a los nacionalistas? Don Juan. Sí, esa es una aspiración. ¿Todavía es una aspiración? ¿Cree que todavía se puede dar? Fue una... Bueno, el periodo para las alianzas de derecho ya terminó. Si se dan antes de noviembre, podían ser alianzas de hecho. Libre participó en pláticas con el candidato de los liberales, no fue posible. Yo no participé en esas pláticas. Claro, una alianza, el triunfo sería contundente, ¿verdad? Ahora, individual se puede ganar con un margen como el que tenemos en este momento, estamos viendo en el Perú, pero se puede ganar. Aquí se nos ha pintado el Partido Nacional como el monstruo que no se le puede ganar. Claro que se le puede ganar. ¿Por qué? Es el partido más desprestigiado, con sus candidatos desprestigiados, muchos de ellos. Entonces, es un partido que tiene repudio por la sociedad hondureña por lo que han hecho. Entonces, eso es un partido que se puede ganar. Con un margen de voto tal vez menos que una alianza, pero se puede ganar y debemos de trabajar para sacarlos del poder. Sí, Rafael Virgilio, ¿qué piensa usted de esto? De que la inquietud de la gente, ¿por qué no estas tres fuerzas representadas por ustedes hoy aquí en la entrevista no se unen para vencer al Partido Nacional? Bueno, porque tampoco hay superhombres aquí entre nosotros, ¿no? La verdad de las cosas es que cada quien quería ser cabeza de la alianza. No hubo manera de convencernos entre unos y otros. Y la política es la disciplina del egoísmo, la disciplina de las trampas. Y no hubo completa confianza, creería yo, y caímos en las generalidades de lo prosaico. Creemos de que la moneda está en el aire, de que cualquiera puede ganar. Al contrario de Juan, creo que no van a poder haber alianzas de hecho porque él mismo dice que hay grandes desconfianzas en la mesa. Si entre los mismos miembros del Partido Libre y del Partido Liberal y del Partido Nacional también se hicieron trampas, ¿cómo vamos a esperar nosotros lealtad siendo fuerzas políticas rivales? Más allá de las buenas voluntades están las realidades políticas. Y yo que estuve presente en algunas negociaciones, en algunos acercamientos, vi también de que habían quienes sí querían y había quienes no querían entre los mandos del segundo círculo. Pero la verdad que los toros, la verdad que los líderes, la verdad que los cabezas de partido, cada uno defendió obstinadamente su posición de encabezar cualquier tipo de coalición.
Esa es la verdad. Muchas gracias. La participación del abogado Rafael Virgilio Padilla esta mañana. Juan Carlos Elvir, su participación final. Voy a traer acá la colación de una expresión de un expresidente de la República. Dijo que realmente una alianza debía construirse antes del proceso electoral primario. Y esto es por intentar respetar la voluntad popular ya emitida en un voto y que se intente no violentar esa. Genera todo un trastorno y un ruido al interior de los partidos políticos cuando procesan electorales primarios. Hay una cosa que debería recordarlo y yo se la voy a traer a Virgilio en memoria. Cuando el PAC surgió la polémica que terminó derivando en el PAC, nunca entendieron que el marco estatutario del partido PAC, como todos los partidos políticos, son una institución de derecho público y es una personalidad jurídica otorgada por lo que corresponde a, en este caso, el ente electoral. Es una ONG, un partido político. Y ese organismo de derecho público tiene unos estatutos y tiene que cumplirse con los estatutos. En el caso particular del Partido Liberal tuvo una gran dificultad y es el hecho de que el marco estatutario durante 4 años no fue acoplado al cronograma electoral. Debió de haberse pedido una reforma estatutaria en debida forma, en una convención extraordinaria para ajustarlo, y eso apretó el calendario con respecto al tema de lo que significó declaratoria, asumir las autoridades, autorizar la convención, que ya todos sabemos los escenarios que se presentaron, y eso terminó siendo un reducido tiempo para la convención y reducido tiempo para las negociaciones. Debería de ser desde el proceso electoral interno. Creo que todos los partidos tendrán obligación, conforme a esta ley, tienen 1 año para reformar sus estatutos y acomodarlos al cronograma electoral que estaba hecho para que el proceso electoral primario fuera el año anterior. Es un criterio. El otro aspecto también debemos de entender 2 cosas. Una, el proceso electoral ahorita no solo se debe hablar de la estrategia de lograr triunfar en el proceso electoral, se debe buscar el tema más importante, que es la legitimidad del proceso. De nada va a servir tener buenas intenciones, ganas, acuerdos y lo demás, si no logramos con relativo suceso nacional, no logramos plasmar en los primeros 100 días acciones que demuestren que este gobierno o el próximo gobierno tiene acciones de responder el problema de corrupción, el problema de desconfianza con respecto al tema de salud pública, de educación que está pasando en esta situación. Esto va a generar, no es sustituir mal para hacer otro mal, o un corrupto para tener otro corrupto. Y yo creo que esos criterios de legitimidad solo se van a lograr si hay seguridad y obviamente que hay una estrategia para proteger el voto en el próximo proceso electoral. Todavía hay chances de hacer acuerdos de hecho. Y el tema de la desconfianza y lo que dijo, yo le invitaría a algo. Si el problema de corrupción no es del Partido Liberal, ni es del Libre, ni es del Partido Nacional, es un problema social que independientemente del partido político, le puedo demostrar a él qué está pasando en su partido político, pero obviamente que no lo voy a hacer públicamente porque no es una estrategia tampoco, y que sepa entender de que el problema social es un problema grave en nuestro medio con respecto a la corrupción. Muchas gracias al ingeniero Juan Carlos Elvir, candidato designado del Partido Liberal y actualmente diputado por Copán. Un consejo ahí, hablé con el ingeniero Torres que le ponga una fibra ahí, porque en los últimos minutos hubo ahí un desfase producto, me imagino, de la internet. Don Juan, ¿cómo va a ganar Libre las elecciones? ¿Cómo van a poder vencer al Partido Nacional y al resto de partidos? Ayer alguien hablaba de que un país tan pobre como nosotros y con tantos partidos para una campaña electoral, un país de 9 millones con 14 partidos, ojo, y como 21 se presentaron al Consejo Nacional Electoral a decir que se quieren lanzar y ser presidentes. Don Juan, ¿cómo va a ganar Libre? Gracias por haber venido. No, gracias a usted, licenciado. Libre va a ganar con trabajo, con organización y con propuesta. Es el trabajo que estamos haciendo. Hemos iniciado un trabajo intenso de organización y eso es parte del triunfo. Además de la propuesta que Libre ha hecho a la sociedad hondureña, que esperamos sea apoyada. Es el único partido que tiene una propuesta de cambio, de transformación, y este pueblo necesita cambiar. No podemos seguir igual que estamos hoy. Muchas gracias, licenciado, por invitarme al foro
compartir con el ingeniero Elvira y con el abogado Padilla esta entrevista. Gracias a don Juan Barahona, de los líderes de Francisco Morazán, de Libertad y Refundación. Rafael Virgilio, gracias por participar. Tu mensaje final. De fraternidad. Mi mensaje final es de unión de la oposición, en cualquier caso. Pero creo que esa unión debe pasar por el hecho de respetar los votos. No necesitamos otra unión. Honduras es un país y los partidos políticos infiltrados por los intereses, infiltrados por el narco, que es una fuerza viva y real. Negar el narcotráfico, especialmente en ciertas regiones del país, sería una inocentada. Pero los intereses ahí están. Y incluso la política no tiene moral. Se pacta con el enemigo, se pacta con el adversario, y ha sido una práctica recurrente en Honduras. Yo tengo un afán personal por transparentar la realidad política. No quiero hacerle daño a nadie, pero hay que desnudar el sistema. Y andamos en esa línea discursiva. Nosotros esperamos, yo quiero insistir en el hecho de que un gran país lo hacen pocos hombres, lo hacen pocas personas. Soy individualista en ese sentido. Casi que no creo en los procesos sociales. Y esperamos de que nazca esa persona, o que encontremos esa persona que transforme la patria de una manera definitiva. Lo más importante de cualquier país es su sistema democrático. Si hay democracia, si podemos nosotros lograr que se cuide el voto, pues en ese sentido, milagrosamente, habrá salud, habrá educación para los más pobres, habrá un Estado que te dé las garantías mínimas para que tú te puedas autorrealizar, para que se puedan autorrealizar nuestros hijos. Y cada persona, tú Raúl, que eres un gran padre, Juan Carlos o Juan, sabemos que la realidad del país es que nuestros hijos tengan que triunfar en una sociedad corrupta. Es decir, es una gran contradicción, pero no tiene que ser así. Podemos hacer otro país, podemos hacer otra patria, podemos hacer otras condiciones para que todos sean o tengan la posibilidad de ser felices, que encuentren una mujer bellísima para casarse, que encuentren una casa digna en la cual vivir, que tengan un trabajo que los haga verdaderamente felices. Pero así como vamos, va a seguir el maíz a peso, como dicen. Va a seguir las dificultades, la necesidad que tengamos de triunfar utilizando herramientas indecorosas, y eso es lo que propone el narralismo. Que termine lo abyecto, que termine lo malo, que termine la frustración y que seamos una sociedad verdaderamente feliz. Gracias, Padilla. ¿No cree en los procesos sociales, dijo Padilla? Sí, he escuchado algo increíble en el abogado Padilla. Dije, no creo en la lucha social. Mira, Virgilio, la lucha social es una lucha histórica en este país, y muchas de las transformaciones que hoy tenemos en Honduras es producto de esa lucha social que hemos tenido en este país. No creer en la lucha social es desconocer la historia de Honduras, Virgilio. No creí escuchar eso. Aquí la lucha política no lo ha sido todo. Entonces, tienes razón, pero lo explico de otra manera. Lo que sí admito yo es que a la izquierda ha dado todos los avances que tiene la sociedad, no solo en Honduras, sino a nivel mundial. Dio el Código del Trabajo, porque eso es la izquierda, ¿no? Esos procesos sociales. Pero a pesar de esos procesos, esas conquistas, Juan, a pesar de las conquistas, Honduras sigue estando en el último lugar de desarrollo de América. Reconozco eso, reconozco esas luchas, pero no ha nacido el hombre que nos saque a Honduras al desarrollo. Muy pesimista, Virgilio. El subdesarrollo que hoy tenemos lo vamos a sacar nosotros, Virgilio. En nuestras generaciones está. No, ¿cómo vamos a esperar que nazca un Mesías?
No, hombre. Ajá, y Narrala. Ajá. Virgilio, y Narrala no es el hombre, pues. Bueno, por ahora es el hombre de las balas, ¿no? Por No ahora es. No es. Ya lo dijiste, no es. Te contradecís. Bien, gracias a ambos, a Juan Carlos Elvir también. Voy a un rápido resumen. Gracias. Voy con Guillermo Paz Manueles. Como le están pagando a la gente, hay operativos para que los ladrones no le lleven al pueblo el 14º mes. Así estamos en Honduras, Guillermo. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares y su foro La Entrevista. Me acompaña el teniente José Cuello. Él es el vocero de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Desde luego estos operativos de control de la delincuencia con motivo de la entrega ya del 14º mes de salario para los hondureños está a la orden del día. Estos operativos en las principales ciudades se han comenzado a entregar estos dineros a los empleados públicos, la empresa privada también, teniente Cuello. ¿Y de qué manera se involucran ustedes? Sí, bien, buenos días, licenciado Raúl Valladares, pueblo hondureño. En efecto, recientemente se lanzó la operación de seguridad previo a la entrega del 14º mes de salario. Es una operación que se realiza en los 18 departamentos a nivel nacional. Tiene una duración de un mes, todo el mes de junio, y vamos a reforzar los dispositivos de seguridad en las agencias bancarias, mercados, mayoreos, algunos moles y algunos parques. Esto es más que todo con la finalidad de frenar lo que son una ola de robos, asaltos, que es lo que se reporta en su mayoría en este mes, producto del flujo de dinero que es el 14º mes de salario. Se hacen a través de todas las instituciones que están conformando FUSINA, la unificación de esfuerzos, pero lo importante es que la población también tiene que poner en práctica sus propias medidas de seguridad personal al momento de salir de sus viviendas. ¿Cuáles podrían ser recomendaciones prácticas para que la población que tenga este aguinaldo no se vea expuesto a la delincuencia? Bien, primero, si va a hacer algunas transacciones de cantidades altas, siempre solicitar la colaboración de los cuerpos de seguridad. Si va a hacer otro tipo de transacciones, hacerlo de forma agrupada, con personas de confianza, de familia, no publicar en ningún momento en redes sociales los lugares o destinos que va a movilizarse. En los lugares que son mercados, mayoreos, no portar alhajas de oro, cadenas, celulares de forma visible, esto llama la atención. Y estar muy atentos también en lo que son en algunos semáforos, a inmediaciones de algunos autobancos. Si observan a una persona sospechosa, llamar de inmediato a la línea de emergencia 911, donde tenemos equipos de reacción en diferentes sectores, puestos estratégicos a nivel nacional. Muchas gracias. Declaraciones del teniente José Cuello. Él es vocero de las Fuerzas Armadas. Con estos detalles regresamos a los estudios del foro La Entrevista con usted, licenciado Raúl Valladares. Adelante. Bueno, la llegada de Kamala Harris, se habla que se hicieron varios logros con esto de la llegada de Kamala Harris. Pero los gringos ayer a los tepecianos les dijeron que no, la corte. No, les digo, aquí no les estamos reconociendo nada. El Departamento de Justicia, con el apoyo del Departamento de Estado, creará un grupo de trabajo anticorrupción que incluirá fiscales estadounidenses y expertos en cumplimiento de la ley para investigar y procesar casos de corrupción con nexo en los Estados Unidos, Guatemala y la región. El grupo de trabajo incluirá 3 componentes: mayor enfoque de la iniciativa global para procesar casos de corrupción y confiscar activos obtenidos ilícitamente que surgen de la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras. Voy a hacer un programa sobre esto. Pero la Corte a los tepecianos les dijo que no. Ahora tienen que buscar abogados y moverse para que no los saquen de Estados Unidos. Y aquí la gringa Kamala Harris vino a decir, paren eso. Que dejen de estar yéndose allá para Estados Unidos los de Honduras, los de El Salvador y Guatemala. Fundamentalmente a eso vinieron. De ahí a la lucha contra la corrupción, porque creen que con tanta corrupción la gente está tan pobre que se tiene que ir. Por eso están planteando eso los gringos. Y así ayuda. Ellos están tratando de ayudar ellos primero. Diciéndole a los presidentes que paren la migración, que van a poner estas cosas de investigación de la corrupción
para que no haya tanta pobreza en estos 3 países y se pare la migración hacia los Estados Unidos. Esa es la verdad. Estamos con Gisela Calix. Buenos días, siga con Canal 11. Gracias. Así es, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. A continuación, el abogado Oliver Erazo, él es constitucionalista, nos va a brindar su opinión al respecto en cuanto a la creación de este organismo. Muy buenos días. Mira, es interesante y es aplaudible el hecho de que Estados Unidos, como ya no soporta ese flujo de migrantes generados precisamente por el gen de la corrupción, y todo lo que paralelamente se genera con la corrupción, como es el narcotráfico, el lavado de activos. Entonces, y sumado a ello, la falta de Estado, la ausencia de Estado y de las instituciones del Estado, simple y sencillamente miran que no están funcionando, en el caso concreto en el estado de Honduras, porque te mencionan listados, te mandan listados, y ¿cuál es la reacción del estado de Honduras? ¿Hay tan solo uno de ellos procesado? Ninguno. Entonces, cuando tú miras y analizas para quién es esta institución realmente, el mensaje con etiqueta clara, ¿para quién es? ¿Para Honduras, para Guatemala o para El Salvador? ¿O porrateamos la responsabilidad para los exestrados? Bien, muchas gracias, el abogado Oliver Erazo, y con este reporte yo vuelvo con ustedes al set principal. Buen día.